Te damos muchas gracias porque has sido bueno, Señor. Te damos muchas gracias porque tus misericordias son nuevas, porque cada día, Señor, has tenido cuidado de nosotros y porque en este día en especial nos has traído a tu casa y podemos gozar de tu presencia. Muchas gracias, Padre, por habernos dejado en esta familia tan bonita, tan grande, para alabarte, para glorificarte, sabiendo, Señor, que tienes un propósito para nosotros. Gracias porque eres bueno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, si me acompañan por favor a Hechos, al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Dice la palabra del Señor que los discípulos se reunían el primer día de la semana. Antes de nuestro Señor Jesús, las reuniones eran en otro día, eran en sábado. Pero cuando vino nuestro Señor Jesús, Él mismo se reunía en sábado, pero una vez que muere nuestro Señor Jesús en la cruz por nosotros, pero resucita en un día domingo. Y a partir de entonces los discípulos se reunían en domingo. Esto es para celebrar la gloriosa resurrección de Cristo Jesús, de nuestro Señor. Por esta razón nosotros nos reunimos los domingos, pero vea cómo dice la palabra del Señor, que se habían reunido en el primer día de la semana para partir el pan. Fíjese que a veces he platicado con personas que nos visitan o hermanos que vienen de otras ciudades y dicen: oiga, su templo es bien raro porque tienen mesas ahí para comer y luego se ponen a jugar y todo eso. Pues eso dice la Biblia, porque dice que se reunieron para partir el pan y no creo que nada más lo partían, sino que sí se lo echaban, pues. Entonces está bien, hermanos, que nosotros podamos llegar temprano y comer ahí con nuestros hermanos, desayunar, convivir, al término podemos jugar un rato y todo esto, porque prácticamente lo que nuestro Señor Jesús, lo que Dios quiere, es que nosotros convivamos como una familia, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Domingo, la palabra domingo en griego significa día del Señor. Los días de la semana fueron tomados del inglés algunos, pero en el caso del domingo, en el griego significa específicamente, así literalmente, día del Señor. También en Hechos capítulo 5, vamos un poquito más atrás, versículo 42. Hechos 5:42. Dice también la palabra del Señor que la iglesia primitiva se reunía, y dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por esta razón, pues aquí en la Frater tenemos reuniones, pues el martes de oración, el miércoles algunos grupos de discipulado, el jueves reunión general, el viernes otros se reúnen en grupos de discipulado, reunión de varones, sábado los adolescentes, los jóvenes, venimos aquí, a veces nos toca venir a barrer, los domingos, y hay unos que dicen: ay, mucho templo, ¿no? Pero dice la palabra que la iglesia se reunía todos los días. Y además no se reunían solamente en el templo, sí se reunían en el templo, pero también se reunían en las casas para enseñar y predicar a Jesucristo. Un poquito más atrás, en el capítulo 2, versículo 42, dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento, otra vez mire, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, esto de comer es bíblico, hermanos, para que no se sientan mal, ¿verdad? En el partimiento del pan y en las oraciones. Y ojalá pudiéramos nosotros cultivar esta bonita forma de reunirnos, de invitar a otro hermano a comer, como decía el hermano Netza, ¿no? ¿Qué dijo Lalo? Vente el día de mi cumpleaños. Ay, que me espere el gobernador, pero yo quiero comer contigo. Prefiriéndonos nosotros a los hermanos unos a otros,
Y qué bonita forma de vivir entre hermanos en esta familia que el Señor nos ha dado. Entonces, nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús, que dice el capítulo 1, versículo 12 de Juan, a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios. Entonces, entre nosotros somos hermanos. Esta unidad de hermanos la debemos de cultivar. No solamente venir los domingos y, bueno, ya vine un ratito y ya me voy, ¿verdad? Probablemente habrá algunas personas que equivocadamente piensen venir el domingo en la mañana un rato, algunos vienen de 11 a 12 y dicen, bueno, ya cumplí, ¿no? Ya cumplí. Algunos, no sé, hay diversas causas por las que vienen las personas al Señor. Algunos vienen por necesidad. Algunos vienen simplemente por satisfacer ese deseo de tratar de cumplir moralmente o religiosamente con Dios. Pero nosotros deberíamos de tener un deseo genuino, una necesidad, porque esa es una necesidad espiritual que hay en nuestro corazón, de ser llenos de Dios. Y debemos como cristianos, como miembros, en este caso como miembros de Frater, programar nuestras actividades de tal forma que el día del Señor lo dediquemos para Él. No sé usted cuáles sean sus actividades. Sé de algunos hermanos que incluso trabajan domingo, pero debemos de programar nuestras actividades, nuestra agenda, para pasar tiempo con el Señor, y de pasar tiempo con el Señor en su templo, en su casa, para convivir con nuestros hermanos. Esa debería de ser la forma de vida de un cristiano. No solamente venir un rato una vez a la semana, o solamente dedicar un tiempo, un día, sino debemos nosotros de cultivar esta forma de vida, de buscar del Señor todos los días, y qué mejor con nuestros hermanos. Debemos de permanecer en esto, hermanos. El ser miembro de una iglesia, el ser miembro de Frater, va más allá de solamente venir, sentarse a escuchar la palabra o venir a cantar e irse. Eso no está bien, hermanos. El ser miembro de Frater va muchísimo más allá. El ser miembro de Frater es involucrarse en el trabajo, en el servicio, servir a los hermanos, buscar la forma de servir a nuestro Dios. Ahorita más adelante vamos a ver cómo Él nos ha capacitado a cada uno y nos ha complementado. Pero necesitamos, hermanos, buscar la forma de hacer esto. Hace muchos años, no sé ni cuántos, probablemente 15 o 20 años, había un comercial, no sé, hermanos, ni siquiera qué anunciaba, creo que era de gobierno, pero había un teatro lleno de gente y el escenario estaba vacío, solamente sillas y algunos instrumentos musicales. Y ya era la hora de empezar, ¿no? la función, el concierto, y algunos ansiosos porque empezara, y empiezan algunos a aplaudir, otros empiezan a chiflar siempre, ¿no? Pero regularmente en los teatros empiezan a aplaudir, y de repente dentro de la silla se para una niña, no sé si usted recuerda, se sienta y empieza a tocar un violín, y luego le sigue otro y otro y otro, y al fin de cuentas todos los que estaban allá de espectadores se vienen aquí y todos tocan. Y este comercial decía, sí era de gobierno, porque decía, en México no hay espectadores, sino que todos trabajamos. Así debería de ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí no debería de haber un solo espectador solamente, sino que todos nos involucremos en el servicio o en algo podemos hacer para el Señor, y algo podemos hacer para nuestros hermanos también. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es necesario entonces que nosotros mismos, ¿verdad? Digamos, órale, te toca, hombre, tú puedes, échale ganas, ¿no? Antes había un hermano que pensaba al revés. Yo creo que no pensaba conforme de Dios, porque le dijo a su hijo, mira, cuando aquel hermano que está ahí arriba se caiga, entonces tú subes, dice.
Y pues qué mal ejemplo, pero lo que dice la Biblia es nos debemos de estimular unos a otros. Órale, hermano, a subir, ¿no? Alguien que está aprendiendo ahí el piano, órale, hermano, pero es que me equivoco. Tú ve y alaba al Señor. Tú no te preocupes si te vas a equivocar, que todos nos equivocamos. ¿A poco no? Todos nos equivocamos. Hermanos, debemos de estimularnos. Y luego dice el versículo 25, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida de nuestro Señor Jesús. La venida de nuestro Señor Jesús ya está cerca, y por eso debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. No debemos de dejar de congregarnos, pero más allá de eso dice, exhortándonos. ¿A qué? A reunirnos. ¿Qué hermano faltó hoy? No lo sé. Tal vez este hermano enfermó y no pudo venir. Tal vez este hermano tuvo algún percance en el camino. No lo sé. Hay muchas razones por las que a veces no están aquí nuestros hermanos. Y en lugar de decir, mira, este ya no vino hoy, en lugar de pensar así, pudiéramos pensar, ¿qué le habrá pasado a mi hermano? Le voy a hablar. Oye, hermano, ¿cómo estás? No te vi en la iglesia. No, fíjate que me pasó esto. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que pase por ti para venir en la tarde? Algo así, hermanos. No solamente dejar, pues mira, ya no vino, ya, quién sabe, yo creo que ya se fue al mundo. No, sino exhortándonos, ayudándonos. Y tanto más cuando vemos, pues, que la venida del Señor Jesús ya está muy cerca. Debemos de estimularnos porque, fíjense, el buen funcionamiento, y hermanos, creo que esto sí es necesario reconocerlo. Han venido algunos visitantes y dicen, oye, pero en la Frater están todos bien educados. Bueno, es que no nos conocen muy bien, pero lo que se ve es que están muy bien educados. Porque fíjate que al final yo me paré y pues nadie dijo que recogían las sillas. Mira, todos a recoger las sillas, a acomodarlas aquí abajo del altar, y ya hay unos hermanos ahí que ya sacan los balones y a jugar, y otros están ahí en la comida, bien organizados. ¿Saben, hermanos? El buen funcionamiento de la iglesia depende de que todos nosotros como miembros hagamos nuestro trabajo. Existe un principio que le llaman el principio de la cadena. ¿Sabe? Una cadena, dicen que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Así que podemos tener eslabones muy fuertes en la cadena, pero si por ahí tenemos un eslabón que es muy débil, un eslabón que ya se pudrió, por ejemplo, o que no resiste, de nada sirve tener eslabones fuertes, porque la cadena se va a romper en el eslabón más débil. Entonces dicen, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Lo mismo en una organización, en una empresa, pero también en la iglesia. El buen funcionamiento depende de la suma del buen funcionamiento de todos nosotros. Y creo que ahí la llevamos, hermanos. Pero también creo que podemos perfeccionarnos un poquito, cada quien en su área, cada quien en lo que hacemos. Creo que podemos buscar la forma de ser mejores, que el 2016 seamos mejores de lo que fuimos en el 2015. Y vea cómo a veces en nuestros negocios, en nuestra profesión, a lo que usted se dedique, vamos y nos inscribimos a un curso y aprendemos de aquí, de allá, y vamos buscando la forma de mejorar. No se diga si tenemos un negocio, tratamos de mejorarlo. De la misma forma, el servicio para Dios lo tenemos que perfeccionar todos los días. Todos los días. Ver la forma en qué me puedo yo perfeccionar. Dice, vamos por favor, si me acompañan, a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y esta carta a los Corintios, Pablo está hablando acerca de los dones espirituales. Vamos a ver, por ejemplo, dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero vamos a leer a partir del versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, o son un solo cuerpo. Así también Cristo.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Pongan ahí, sean mexicanos o colombianos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y el 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Nosotros teníamos una canción, un corito que decía, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Si usted quiere leer el capítulo 2 en casa, se va a dar cuenta que, dice Pablo, pues así como hay miembros en un cuerpo, pues a algunos les tocó ser pie, a unos oreja, otros mano, y la mano no le puede decir al pie, ¿sabes qué? Vete porque no te necesito, ¿no? Sino que todos nos complementamos. Eso es lo que dice Pablo. Y luego también habla de algunos miembros que dice, hay unos miembros que son débiles y hay unos que son fuertes. Hay unos, dice, que los vestimos con decoro, dice, ¿no? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Así que dicen, ¿y por qué aquel hermano sí? Ah, bueno, porque por algo Dios lo puso ahí, hermano. Tú dedícate a lo tuyo y deja de estar viendo la paja en el ojo ajeno. Hay algunos que serán débiles, algunos que serán fuertes, algunos serviremos para algo, algunos servirán para otra cosa. Acuérdense que nos dijo el pastor el domingo pasado, ¿verdad? Algunos servimos para 2 o 3 cosas, no nada más para una. Y ojalá que no nada más sirvamos para una. Dice el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hace unos días, mi hijo más pequeño se golpeó la nariz. El día de la velada de oración, se golpeó muy feo la nariz. Pensamos que se le había fracturado, prácticamente se le deformó. Pero cuando nos pegamos en alguna parte de nuestro cuerpo, no podemos decir, ¿sabes qué, nariz? Tú te quedas ahí a descansar y yo me voy. Pues no se puede. O de repente estamos trabajando y nos machucamos el dedo meñique, ¿no? Y a poco el resto del cuerpo se está riendo y gozando. No, si nos damos ahí, ¡ay! Pero nos duele todo el cuerpo, ¿no? De la misma forma, dice Pablo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Dice el hermano Netza, me regalaron un carro. ¿A poco no se emociona usted? ¿No? Me acuerdo cuando el hermano Jesús Reyes, ¿no? Carro nuevo. ¿Qué tal, pues? Y algunos otros hermanos que de repente en su trabajo, no sé, el Señor les ha bendecido, pues. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por el hermano que está estrenando, por el hermano que ya pudo construir su casa, por el hermano que ya dejó de pagar renta. Yo todavía sigo pagando, pero gracias a Dios por el hermano que ya no está pagando. Ojalá y que nos podamos gozar de estas cosas, de estos logros. Ulises, ¿no? Por ahí vi que ya se graduó. Gracias a Dios, ya uno más que termina la carrera. Gracias al Señor. Y ojalá que nos podamos gozar con el Señor por esto. Que nos gocemos con los otros hermanos. Aquí, hermanos, todos tenemos que trabajar y todos nos tenemos que complementar. Pero fíjense que Pablo estaba hablando, por eso les digo, si usted lo gusta leer en su casa, habla de algunos hermanos que son débiles y algunos que son fuertes. Lo que sucede es que Pablo estaba preocupado porque la iglesia aquí de Corintios, había unos hermanos que, dice Samuel, se creían los pues, se creían los indispensables y creían, no hombre, si yo no llego al templo, capaz que no empiezan el culto hasta que yo llegue. Todavía hasta el día de hoy hay unos así, no, hasta que yo llegue, y puede llegar 10:30 y me esperan, pues. Se creían muy indispensables. No sé, probablemente decía alguien, no, sí, a ver, cuídame porque si me voy, a ver quién va a tocar la guitarra. Se creían muy indispensables. Por eso Pablo habla acerca de los dones
y habla de que todos somos importantes para el Señor. Aquí, hermanos, decíamos, Ulises ya terminó su carrera, gracias a Dios, pero aquí somos iguales todos, por eso decía Pablo, aquí judíos, griegos, esclavos o libres. Dios es el que reparte los dones y además los da como Él quiere. El Señor no hace ninguna diferencia. De la misma forma, hermanos, estaríamos mal si pensamos que aquí uno de nosotros es indispensable. No hay elementos indispensables, pero tampoco hay elementos que salen sobrando, hermanos. Usted no está aquí de sobra. Antes de broma decían, sobras uno, decían, ¿no? A la hora de escoger, 1, 2, 3, ya escogen 2 equipos, y el otro, y yo, sobras uno. No, hermanos, en el reino de Dios nadie sale sobrando. Por eso Pablo habla de los miembros, que sí, no hay miembros indispensables, pero tampoco hay miembros insignificantes. Incluso Pablo dice, aquellos que nos parecen menos decorosos, los vestimos con mayor decoro. Aquellos que nos parecen más débiles, pues los tratamos con más cuidado, porque todos somos importantes para el Señor. Deberíamos entonces hacer nuestro trabajo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. ¿Seremos miembros funcionales en el cuerpo de Cristo? Pregúntese usted, ¿seré acaso yo, Roberto, un miembro que funciona, que sirve de algo? ¿O seré al que siempre lo tienen que andar jalando? Roberto, córrele para acá, ya vente para el templo. ¿Seremos miembros que están funcionando? ¿O seremos miembros que batallamos ahí para funcionar en nuestra área? Ojalá y que podamos ser miembros que están trabajando, ¿no? Como decimos, como en grande, en una maquinita, trabajando y trabajando. Hermano, usted es especial. El Señor lo hizo especial a usted. Tan especial que dicen hasta los científicos, no existe una sola persona, ni los gemelos que son idénticos, o que se piensa que son idénticos, no lo son. Son distintos. Son distintos en pensamiento, son distintos individuos. Y a cada uno de nosotros el Señor nos capacitó para algo. Y usted, hermano, puede hacer algo que los demás no podemos hacer. Y necesitamos que usted lo haga, porque para eso lo capacitó el Señor. Dice, aquí decíamos lo que escribía Pablo, de la misma forma, si un miembro se duele, pues todos los demás nos dolemos. Cuando ya vamos creciendo, ¿verdad? Cuando un miembro ya no funciona bien, a un hermano le dijeron, le duele la rodilla, dice. Y dice, ¿ya fue al médico? Sí. ¿Y qué le dijo? ¿Qué es la edad? ¿Y usted qué dice? Pues no es la edad, porque la otra tiene la misma, dice, y no me duele. Pero mire, si me duele la rodilla, todo el cuerpo se mueve, pues. Si nos duele algo, si algo no funciona bien, no, hombre, todo el cuerpo entra, pero en un desconcierto, pues. Imagínense que ahorita el estómago diga, empiece ahí a trabarse o a aflojarse. No, hombre, todo el cuerpo empieza, ¿no? La cabeza empieza a sudar, ¿no? Entonces, mire, hermano, si un miembro no funciona bien, también el cuerpo no va a funcionar bien. Si un miembro en la iglesia no está funcionando bien, la iglesia también va a batallar. Entonces necesitamos hacer nuestro trabajo, necesitamos cumplir nuestra función, hermano. Dice, estamos en Corintios, ¿verdad? 12, en el versículo 4, vamos para atrás un poquito. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5, y hay diversidad de miembros, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en nosotros, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada el espíritu de palabra, de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, y bueno, a otro fe, a otros dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, algunos interpretación de lenguas,
Pero dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? ¿Como yo quiero? No, como Él quiere. A mí me hubiera gustado mucho tocar algún instrumento. Y lo intenté, pero no funcionó. Estaba el hermano Juan, ¿no?, de líder de alabanza. Estuve, no sé qué tiempo, tal vez 2 años. Me la pasé con el trapito, ¿no?, limpiando instrumentos, porque nunca aprendí bien. Porque no es lo mío. No es lo mío. No. Imagínense que yo me pusiera a cantar. Se van los hermanos, pues. No es lo mío. Hay que saber lo que somos y lo que no somos. Pero, qué bonito cantan otros hermanos. Qué bonito tocan los instrumentos. Entonces, pues tal vez yo quería esto, pero dijo Dios, a ti no te lo voy a dar, se lo voy a dar al otro. ¿Por qué? Pues porque yo quiero, dijo Dios. Así es Dios, da los dones a cada uno según como Él quiere. Y debemos de aceptar eso, hermanos. Debemos de aceptar. No, es que yo no pude esto, pero ahora que mi hijo haga esto. No, hermanos, no seamos como esos padres, ¿no?, necios. Yo quise ser licenciado, pero como no pude, que mi hijo sea licenciado. No, hermano, tal vez él va a ser, no sé, médico, tal vez va a ser arquitecto, no lo sé. Cada uno de nosotros somos distintos. Vamos a la carta a los Romanos, por favor, capítulo 11. Vamos a rezar un poquito, Romanos capítulo 11. Y aquí Pablo habla. También, ¿se acuerdan de los que decíamos en Corintios, de estas personas que se creían indispensables? Dice Pablo en capítulo 11, versículo 17, 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Había aquí 2 cosas. Unos hermanos que se habían creído indispensables, y dice la palabra del Señor, Dios arrancó, desgajó esas ramas. Esas que se creían indispensables, las arrancó. Y en su lugar, vea, por eso nadie es indispensable, porque si usted se va, alguien tomará su lugar. Si usted dice, a ver, ¿quién va a tocar como yo? Alguien va a poner Dios. Y dice, y tú eras una rama de olivo silvestre, esos que crecen por allá. El Señor la cortó y la injertó ahí. Y dice, no debes de jactarte en contra de estas que fueron desgajadas. Porque tú no eres el que sustenta a la raíz, sino es la raíz que te sustenta a ti. De tal forma, hermanos, ninguno es indispensable. Nadie es indispensable. Necesitamos hacer nuestro trabajo. Pero de eso a creernos que sin nosotros se va a disolver la iglesia, no es así. Nuestro pastor nos decía, y moriremos, decía nuestro pastor, pero alguien se levantará, y probablemente este que se levante lo va a hacer muchísimo mejor de lo que lo hacíamos nosotros. Más bien así debería de ser. Se levantará alguien con mayor capacidad, con mayor entendimiento, con mayor talento, y lo hará mejor que nosotros. Pero mientras el Señor nos preste vida, hermanos, tenemos que hacer las cosas como Él quiere. Dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 10, si quiere ahí nada más, no lo busque, es muy conocido. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros no éramos y habíamos crecido, como dice la palabra, dice Romanos, como un olivo silvestre por allá, ahí entre los peñascos, ¿no? Y de repente Dios nos tomó de allá y dijo, antes de que te mueras allá, ven y te injerto en la raíz. ¿Para qué? Dice, para que seas participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice la palabra del Señor. En otro tiempo no éramos nada, pero hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Y qué bendición,
como decíamos hace rato en Juan 1:12, fuimos hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dios nos ha traído a su casa, a su reino, y nos ha dado esta posición de ser hijos. Más adelante Pedro dice, y nos ha hecho sacerdotes, nos ha hecho reyes. Por eso en el versículo que repetimos de Daniel dice, Él quita reyes y pone reyes. Él quita a los que se creen, los indispensables, y pone a los humildes. Así es nuestro Dios. Así es. Ahora, ¿qué sucede si algún hermano de repente se alejó del Señor, se fue y dice, pues probablemente algunos ya han dejado de congregarse? Pero dice, si no ha salido ahí de Romanos capítulo 11, versículo 22, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra forma tú también serás cortado. Pero vean lo que dice el versículo 23, y si aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, si dejan la incredulidad y se acercan al Señor, volverán, dice, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y para volver al reino, y para volver a trabajar, y para volver a servir, y para volver a ser de bendición para otros. Para ser de bendición. ¿Cuál es el área en la que usted trabaja, hermano? Venimos, algunos hemos llegado, nos sentamos, pero alguien puso esa silla, alguien barrió su lugar, alguien trapearon su lugar el día de ayer. Alguien más vino a las 7 de la mañana, no sé a qué horas, a poner las sillas, a conectar los cables, ¿verdad? Todo, para que todo funcione bien. ¿Cuál es el área que usted hace? Ojalá que esa área que usted hace la perfeccionemos. Desde chicos, bueno, tal vez de niños no, pero conforme vamos creciendo, de repente nos empiezan a gustar ciertas cosas, y de repente, es que yo quiero estudiar esto y quiero hacer aquello, y entonces nos empezamos a dedicar a algo, empezamos a estudiar, tomamos la decisión de ir sobre algo, y el que estudia medicina dice, pues voy a estudiar medicina. Y el que estudia medicina tiene que comprar sus libros, ¿no? Carísimos los libros, pero compra sus libros, y pesados, ¿no? Los libros, pesados los libros, pero los compra, gasta, invierte en eso, en su profesión. Si yo soy mecánico, de la misma forma, gasto de mis recursos en mis herramientas. Invierto en lo que yo me dedico, me preparo, voy a un curso, me voy a especializar en algo para hacer mejor mi trabajo, para ser el mejor profesionista. Si soy edecán, debo de invertir en eso también, invertir en el reino de Dios. Dice Mateo 25, no lo busque ahí, nada más si quiere anotarlo para que avancemos. Porque el reino de los cielos es como un hombre, versículos 14 y 15, que yéndose lejos, llamó a uno de sus siervos y les entregó bienes. Les entregó bienes. Usted sabe la historia. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1. Y dice el versículo 15, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Y estos siervos empezaron a trabajar con sus talentos. Empezaron a trabajar. El que tenía 5 trabajó y los convirtió en 10. Fíjese que Dios le dio ya el talento a usted, como en esta parábola. Dios le entregó, o este Señor le entregó los talentos a sus siervos. Pero los siervos harían mal si este talento que me lo entregó Dios me lo quedo así nada más. No, tengo que trabajar en eso que me dio Dios. Dios me dio el talento, pero yo tengo que perfeccionar ese talento, tengo que duplicar ese talento, tengo que hacerlo mejor,
tengo que cada día hacerlo con más y más excelencia. Tengo que invertir, tengo que gastar mi vida en eso para mejorar. También dice Mateo, capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tenemos que invertir nuestros recursos en los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Si tenemos un talento de parte de Dios, tenemos que gastar nuestros recursos en eso. Hay algunos hermanos, ustedes ven aquí a las panderistas y dicen, ese pandero, ¿cuánto costará? ¿Unos 20 pesos? ¿50 pesos? No, hermanos, pregunten, yo tampoco sé, pero pregúntenles, pero no creo que cueste 20 pesos. Y probablemente las hermanas están, híjole, pues tengo aquí para mi recreo y voy juntando porque me quiero comprar ese pandero remo, quiero comprarme eso. O el que está tocando la guitarra dice, me quiero comprar unas cuerdas de estas que suenan mejor, que son mejores. Buscar la excelencia en lo que tenemos. Invertir nuestros recursos, hermanos, en los talentos que tenemos. No se trata nada más, bueno, el Señor ya me dio este talento, pues me lo quedo y lo uso pues hasta donde puedo. No, porque fíjense lo que le pasó a este hombre. Bueno, si quieren acompañarme a Mateo 25, dice el versículo 16, el que había recibido 5 fue y negoció y ganó otros 5. El versículo 17, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Y más adelante vean lo que dice este señor. Pues el talento a este que no hizo nada con él. ¿Y a quién se lo van a dar? Al que tiene 10, al que tiene más. Estamos llamados, hermanos, para desarrollar y para potenciar esos talentos que el Señor nos dio. No para esconderlos, no para guardarlos, no para tenerlos ahí sin mejorar. Tenemos que potenciarlos, tenemos que hacer algo más grande con ellos. Y luego dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dios va a retribuir sus esfuerzos, va a retribuir los esfuerzos de usted, hermano. Ese esfuerzo que usted hace, que está ahorrando, Dios lo va a hacer. No sea de esas personas que dicen, es que me están, ya necesito esto para mi servicio en la iglesia. No lo sé. Pensemos, esta corbata, necesito una corbata. No tengo corbatas, necesito una corbata, pero no tengo. Te traigo un celular iPhone 6S. Qué incongruencia, ¿verdad? ¿Cómo tengo para esto y no tengo para una corbata? No está bien, hermanos. No está bien. No está bien que yo esté gastando mis recursos en otras cosas y al Señor lo dejo al final, o estoy usando algo que ya ni sirve. Tenemos, hermanos, que buscar la excelencia para Dios. Hay hermanos que dicen, órale, tú que cantas bien bonito, ve al coro. Y dicen algunos, no, es que yo no puedo, pero se le ve luego que sí puede. Ándale, ve. No, es que yo no sirvo para eso, yo no sirvo para esto, es que yo no soy así. Pues ¿cuándo entonces? ¿Cuándo? De repente, en una ocasión, fíjense, les voy a comentar esto, alguien me dijo, Roberto, ¿tú sabes por qué una alberca lleva un filtro y una bomba? Digo, pues para que se limpie el agua, creo, y la bomba pues para que se recircule y esto. ¿Tú podrías instalar una alberca? No, pero déjeme investigar. ¿Qué creen? Sí puedo. Pues tenemos que aprender, ¿no? Pues como nadie sabe haciéndolo todo, nadie. Tenemos que aprender. Pero si no lo intentamos, diciendo, es que yo no soy bueno para esto, pero si no lo has intentado, hermano, no, es que yo no puedo, que lo haga otro. Pues sí, alguien lo va a hacer, pero sí podemos, o al menos intentemos. Y más cuando vemos que tenemos por ahí un don, no lo escondamos, hermanos, trabajemos en él.
Trabajemos en ello, porque si usted toma en serio su papel aquí en la iglesia, hermano, y que en serio es muy importante, usted es muy importante para Dios y es muy importante para el buen funcionamiento de la iglesia, esto va a ser de una bendición tremenda. Cuando todos nosotros trabajemos, cuando hagamos nuestro trabajo, cuando no estorbemos, pero que hagamos nuestro trabajo, cuando seamos acomedidos para trabajar, cuando no tengan que estarnos llamando, pero que estemos ahí, esto va a funcionar bien. Al fin, esta persona que tenía 5 talentos, no solamente se quedó con 10, sino se quedó todavía con más. Dios es así, hermanos. A veces nosotros pensamos, híjole, esta persona tiene mucha necesidad, hay que darle a él porque tiene necesidad. Dios no le da al necesitado. Híjole, dije algo malo. Dios no le da al necesitado. Dios le da al que se esfuerza, al que trabaja. El que no trabaja, que no come. Eso dice Dios. A veces como papás tengo 2 hijos, uno que sí trabaja y otro no trabaja, ¿no? O uno tiene, ¿no? Uno tiene porque ahorró y se esforzó, y uno tiene, y el otro no tiene nada, y el otro va y se compra un helado y galletas y todo, y el otro está ahí bien. Y a veces uno como papá dice, híjole, le voy a dar a este porque no tiene, pobrecito, pero no tiene porque no ha trabajado. Lo bueno es que Dios no es así. Dios no le da al necesitado, Dios le da al que se esfuerza, al que trabaja. A ese bendice Dios, a ese. El que no trabaja, dice Dios, que no come. Esforcémonos, hermanos. Dice Pedro, nosotros no éramos, pero ya somos hijos de Dios. No éramos reyes, no éramos sacerdotes, no pertenecíamos a la familia de Dios. Estábamos en tinieblas, pero fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en el reino de Dios, pero en el reino de Dios no hay espectadores. En el reino de Dios necesitamos que usted y yo nos pongamos las pilas y nos pongamos a trabajar en serio, haciendo lo que podemos y esforzándonos para mejorar y que seamos mejores personas, mejores siervos de Dios. Y eso que hacemos, que lo hagamos con excelencia cada día, más y más. Dios va a ver su esfuerzo y Dios le va a premiar y le va a bendecir y le va a dar más de lo que usted tiene. Solamente si cumplimos con las cosas de Dios y que cumplamos nuestro propósito, ¿no? ¿De cuál? De alcanzar personas para Jesús, integrarlas a la familia de la fe. Pero dice más adelante, capacitándoles, ¿para qué? Para servir a otros y alcanzar a otras personas hasta lo último de la tierra. Tenemos, hermanos, que capacitarnos unos a otros también, alentarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, hace unos días alguien me preguntó de mi familia y yo le tuve que decir a esta persona, nosotros tuvimos una niña antes de nuestros 2 hijos, pero el Señor nos la quitó. Él nos la dio y Él nos la quitó. Le digo, pero yo creo que sanamos nuestro corazón, creo que más rápido de lo que nosotros pensábamos. Pero ¿sabe por qué sanamos? Por usted. Sí, por usted que estuvo ahí orando por nosotros. Usted que nos visitó. Ustedes, hermanos, que hasta Puebla fueron a recogernos. No se nos olvidan, hermanos. Por eso sanamos. Por la iglesia. Por la iglesia, hermanos. Y algún día yo recibí, y espero que algún día yo pueda ser de bendición para otros. Porque todos formamos parte de un solo cuerpo. Somos muchos miembros, pero es un solo Dios el que hace la obra en nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre, te agradezco primero porque nos has traído a tu reino, a tu luz admirable. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor y tanta misericordia.